Alcanzando el conocimiento. Pues hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenidas. Pues estamos con Cristian Valencia. Cristian Valencia pues nos visita desde Colombia. Y sí, ¿verdad, Cristian? Tú vienes Sí, es desde verdad. Colombia. Y bueno, pues Cristian es un escritor y que hoy viene a presentar pues un libro aquí al Fondo de Cultura Económica, un libro muy interesante que se llama El último comisario en la ciudad. Tiene que ver con una novela de ficción, pero es una novela además, pues de hechos que yo supongo que lo sacó de la realidad y que fue tomando, porque bueno, Pancho Panchev de pronto se nos hace un personaje cotidiano. Y bueno, pues no hemos leído el libro, ya tendremos oportunidad, pero ¿qué les parece que vamos a hablar con Cristian Valencia acerca de qué lo llevó a escribir pues el último comisario de la ciudad? Y bueno, ¿qué pasaría? ¿Por qué fue el último comisario? ¿Por qué lo llevó a este título también? Y bueno, vamos a hablar de este libro. Gracias, Cristian, por estar con nosotros. Bertalicia, muchas gracias por la invitación y también me encanta estar aquí con ustedes. Cristian, bueno, pues es un gusto saludarte. No te pudimos conocer personalmente, pero estamos virtualmente, aquí estamos. Y bueno, pues platícanos, este libro, o sea, ¿qué representa para ti en tu carrera literaria? ¿Cómo llegaste a escribir este libro con Pancho Panchev? Y cuéntanos un poco de la historia. Bueno, Bertalicia, mira, esto que te voy a decir ya nace es como de productos de las entrevistas que me han hecho después de la publicación, porque yo no me había dado cuenta que el libro era producto de eso. En los años 80 en Colombia estaba pues toda la fuerza y la guerra de los carteles de la droga y eso estallaban bombas por todo lado. Y debajo de esas bombas también había una muchacha, yo por ejemplo, era uno de esos pelados que andaba por ahí por la calle y realmente el mundo estaba muy delirante en ese tiempo, digamos, era muy chistoso porque a veces ponían una bomba hoy y a las 5 de la tarde y a las 6 de la tarde ya tenían el culpable. Yo decía, eso ni Scotland Yard lo hubiera logrado, pero aparentemente esas cosas que consiguen un chivo expiatorio y entonces la policía colombiana se creía en ese momento pues la mejor policía del mundo que no lo era, pues y entonces a uno le daba risa y debajo de todas esas bombas y esa cercanía a la muerte, la ciudadanía estaba viviendo una especie de delirio, porque como uno se podía morir saliendo a la calle en cualquier momento, esa proximidad con la muerte de alguna manera nos tenía muy delirantes. Entonces, a finales de los años, en los 90, yo empiezo a escribir, hago este proyecto para escribir una novela, yo paso al Ministerio de Cultura y me gano una beca para escribir la novela. Eso fue en el año 96. De hecho, en la novela incluyo el formato con lo que participé en ese concurso del Ministerio de Cultura y me gané la beca y entonces empecé a escribirla, pero yo la tenía en la cabeza, realmente era producto de toda esa época, los años 80, de esos finales de los 80 y comienzos del 90, donde fue todo tan delirante. Entonces en la novela hay como claro, un comisario en la ciudad que es la autoridad máxima de la ciudad, la autoridad a la que todo el mundo le rinde pleitesía, recibió como una asesoría de un Mijail, un tal Mijail, que nadie sabe de dónde viene, como cómo apretar a la ciudadanía aún más para que hagan exactamente lo que a la fuerza le da la gana. Entonces, a este tipo de pronto le dan unos desmayos y en los desmayos empieza a vivir en medio de su desmayo en la ciudad, pero 200 años después, cuando ya todo ese orden que él apretó ya se vino abajo y la ciudad vive una especie de anarquía generalizada y es una cosa muy jodida. Entonces él se da cuenta ahí, vive en carne propia de alguna manera la consecuencia de las propias leyes que está implementando en su mundo. Pero en el mundo real, si es que existe, existen también cosas pues muy locas. Hay un periódico amarillista que es el que publica y va en contra obviamente del gobierno y va publicando cada noticia y en el periódico aparece pues un horóscopo, una noticia del día, los top 10 de la semana, los grupos más o menos representativos que hay en ese entonces y una publicidad que aparece que dice más o menos como tiene miedo de la muerte, consulte al mago. El mago es una persona que logró sintetizar, de alguna manera es un biólogo, atrapar el último aliento de la gente que se va a morir y lo atrapó como en pastillitas. Y la droga que la gente está usando en ese momento es una droga por la cual se llama hálito vital, uno compra, es carísima, pero uno la compra, se mete esa pastilla y tiene derecho a suicidarse en las próximas 8 horas con la certeza que va a resucitar
Entonces, los pelados están en eso, jugando con la droga Alito Vital, se matan de distintas maneras y resucitan, pero las marcas, todas las marcas quedan. Entonces, está también esa representación de los muchachos, de ese tipo de droga y esa como locura que está viviendo la gente. Está el mago con su negocio, está el rojo carmesí, que es el periódico, y como el comisario está dormido en un hospital, el que le sigue, que es un delegado de la fiscalía, se adueña de la ciudadanía y empieza a como a querer ser el mandamás también. Como es como un pequeño experimento de sociedad. A finales de los años 90 no pongo que sea Bogotá, pero obviamente es Bogotá. Puede ser cualquier ciudad del mundo en cualquier momento. Uno se da cuenta pues que las novelas de ciencia ficción o ficción anticipativa tienen el poder de estar vigentes siempre en todas las épocas. Y eso pues como que nunca caduca. Ahí uno encuentra, porque para eso están hechas. Sin embargo, bueno, hay que recordar esa época en Colombia, ¿no? Y con el cártel de Medellín, con el capo de Tutti Capi, ¿me recuerdas el nombre? Pablo Escobar Pablo Gaviria. Escobar Gaviria y todo lo que se construyó con Pablo Escobar Gaviria. Y bueno, pues hoy me llama la atención porque hay una nota, por ejemplo, del periódico El País que dice, la ONU pone el foco en Colombia ante un aumento del 53% en su producción de cocaína. Bueno, ¿la cocaína se sigue vendiendo de tal manera o lo reemplazó el fentanilo o sigue siendo o qué pasa? ¿Qué ha pasado todos estos años en Colombia? No, pues es que el negocio, mientras existan consumidores en Estados Unidos y en Europa, obviamente los países productores van a seguir exportando. El gran número de consumidores está en los países desarrollados. Estos países no tienen unos problemas tan graves de adicción como los tienen allá. Entonces, por ejemplo, para darte una idea, es muy curioso que, por ejemplo, en el caso del cigarrillo, que ataquen al consumidor y no al productor, porque la mayoría de las compañías de tabaco están en Estados Unidos, ¿no? Pero en este caso sí atacan al productor, porque la coca pues, se produce en países suramericanos, sobre todo, ahí es donde se genera la mata, esto crece silvestre. Entonces, es una cosa muy loca, pero bueno, si les interesa la salud pública, pues ataquen al consumidor como lo del tabaco también. Hagan campañas de salud pública con el consumidor, háganlo así y verá que se acaba como el cuento, pero mientras exista pues, que no ataquen al consumidor, pues no va a haber ninguna manera de que el negocio se acabe. Mientras exista un negocio ilegal, ese negocio va a salir, van a llegar drogas europeas a Estados Unidos. No hay Y bueno, duda. y en ese caso, hoy nos recuerda, bueno, esta historia nos recuerda también la época que se está viviendo en México con los cárteles por ejemplo, Sinaloa, ¿no? Con cárteles pues muy focalizados, muy conocidos internacionalmente incluso, pero sigue siendo entonces México casi país de tránsito de la droga, pero ya con cuestiones de droga sintética, ¿no? Aquí, como el fentanilo y todo esto, ¿no? Pero también nos recuerda eso. Entonces, esta historia del último comisario, pues podría muy bien darse aquí en México, podría darse en otro país, como dices, ¿no? Sí, claro. Está como la novela no tiene, digamos, la ciudad se llama la ciudad, ¿no? Y los nombres de las personas pueden estar en son nombres que podrían estar en cualquiera de estos países. Aunque Pancho Panché es un divertimento, pero podría estar en cualquier parte, pero son latinoamericanos, es un desorden brutal que se vive en esas ciudades. Entonces, claro, eso podría estar en cualquier país. La ciudad en la que vive el comisario cuando él se va en sus 5 pesos prolongados, él empieza a habitar una ciudad que se llama Ciudad Tiniebla, pero es la misma. No hay ninguna, digamos, referencia directa que es Bogotá o es Cali o Ciudad de México o es Lima o es La Habana. No, no, no. Esto podría pasar en cualquier lado. Yo diría que de Latinoamérica, porque pues es muy latinoamericana la novela. De aquel entonces sí, sí, se ve que es muy simpática, además muy divertida. De aquel entonces que estaban, por ejemplo, el cártel de Cali, el cártel de Medellín, y había más cárteles, o a hoy hay otra geografía de cárteles en Colombia. No, pues eso eran como tú dices, los capos de Tutti Capi. Pero cuando eso
cuando se acaban esos, pues se generan un poco de un mini carteles. Y obviamente el cartel de Sinaloa también está operando en Colombia en este momento, está operando en el Pacífico colombiano. Entonces, eso, pues lo que hacen cuando acaban con uno de sus capos, como la Cosa Nostra, es que todos los pretendientes de ser capos, pues aparecen y tienen sus negocios chiquitos. Yo creo que ahorita hay una inmensidad de gente trabajando en eso, de verdad, porque pues no hay alguien que controle directamente una corporación, ¿no? De esa forma. Pero bueno, aquella novela no va de esto, ¿no? Pues solamente es una novela que yo digo, la escribí tal vez pensando en esto, pero es una novela que va, es como de, es una crítica a esos regímenes totalitarios que aprietan y aprietan y aprietan las tuercas de la sociedad hasta que la sociedad por generación espontánea ¡pa! Estalla y hace lo que le da la gana y la anarquía empieza a imperar y ellos no tienen manera de cómo prever para dónde va a coger la ciudadanía. Entonces eso es como el último comisario de la ciudad y pues ahí hay lo que te digo, hay de todo, pues hay grupos de rock, hay una empresa ilegal que produce esta droga que se llama Nalito Vital, está el comisario con toda su representación del poder, el segundo del comisario, unos periodistas y ciudadanos comunes que se tratan así como ciudadanos comunes, es decir, pueblo raso, que es el que se dirige en la mayoría de las leyes, es el que tratan de a conductar para que sigan las normas de los regímenes totalitarios y ellos puedan seguir haciendo la fiesta que les dé la gana, más o menos. Y bueno, y en ese caso, ¿cómo ves, hablando de regímenes totalitarios, pues cómo ves la era Trump? Y bueno, aquí estamos teniendo muchas complicaciones por pues todo lo que está pasando con el tema migratorio, toda la gente que se está regresando. Hay familias enteras, pues de mexicanos que viven en Estados Unidos que ya dicen, ¿saben qué? Pues mejor si las cosas están así, me regreso a mi país, pero bueno, pues es dejar atrás toda una vida. Están los hijos, los Dreamers, todos estos. ¿Tú cómo ves esta situación? Y bueno, pues también, al ser tú de Colombia, pues está cerca a Venezuela, ¿no? Entonces, tienes ahí como el riesgo latente de la invasión que quiere hacer Donald Trump. ¿Cómo se ven las cosas desde Colombia, allá arriba, en Estados Unidos? No, es que eso es un desastre. Yo creo que eso se está convirtiendo en un régimen totalitario. Ya cada vez es, ya digamos, esa democracia, digamos, tan icónica, de alguna manera, si es que alguna vez lo fue, pues está en serio peligro y se está volviendo en una sociedad totalitaria donde va a pasar realmente lo que pasa en el último comisario de la ciudad, ¿no? Entonces, claro, por supuesto que toda la gente tiene razones de volverse. ¿Quién quiere irse a Estados Unidos en este momento a que lo maltraten y lo jodan y lo persigan y lo traten como a una basura, ¿no? O sea, pues también en Colombia la gente se está volviendo, digo, no, pero ¿para qué va a hacer no allá? O sea, realmente todas las xenofobias se están disparando y no solo en Estados Unidos, en Europa también se está derechizando mucho la ciudad, pues como los gobiernos y nosotros tenemos aquí suficiente, digamos, todo ese capital laboral. Es bacano que se venga acá porque si algo tienen estos países es que todo tiene para mejorar, todo tienen para mejorar. ¿Sí o no? Eso es lo bacano, es una versión optimista del asunto. Porque uno dice, mira, si hicieran esto, esta vaina podría funcionar mejor, si robaran menos y tal. Es decir, tenemos un rango de mejoría muy, muy, muy grande que los países europeos y del primer mundo creo que no lo tienen, sino que ya alcanzaron un nivel como máximo y ahí empieza como la decadencia, digamos, del desarrollo humano. Y nosotros aquí todo lo que tenemos es la forma de mejorar, tanto en México como de aquí para abajo, del Río Bravo hasta la Patagonia, porque como son democracias tan frágiles que funcionan tan regularmente, pues donde lleguen a afinarse un poquitico esas tuercas, empiezan estos países a producir riqueza de verdad y felicidad, que somos eso también, pues son países muy ricos, no de aquí en México, y aquí para abajo uno ve países que producen comida y pueden producir lo que quieran, y la comida no es una cosa menor, pues, ¿no? En unos momentos en que se pasa tanto, es tan jodido lo que pasa en el mundo con respecto a la comida y el agua, pues, y estos países son pues, proveedores de eso. Entonces, nada, bienvenidos todos de regreso, bienvenidos todos de regreso. ¿Quién quiere que lo maltraten, hombre? ¿Quién?
Cuando tú escribiste este libro, tú pensaste o imaginaste, bueno, sí te tocó, ¿no? Porque todavía no lo tenías, me imagino, terminado en la primera era Trump y luego, pues ahorita te toca la segunda era Trump. Pero tú pensaste, cuando tú escribiste este libro, pensaste en un régimen, pues que se está riesgosamente volviendo tan totalitario como este. Pues no, yo pensaba básicamente en Colombia, lo que te decía, porque pues era lo que producían esa guerra de los carteles de que era producía unos regímenes de apariencia totalitarios, con unas leyes que iban como limitando mucho las libertades civiles que se habían conseguido. Eso era muy jodido. Cuando aparecen alguien que se enfrente tan directamente militarmente a un Estado, pues el Estado empieza a apretar las tuercas y empieza a limitar las libertades civiles, que realmente a los que joden es a los pueblos normal, no a esta gente que tiene capacidad de sobornar y que tiene armas y que tiene toda la plata del mundo. Eso va en contra de nosotros mismos. Entonces nosotros vivíamos más o menos eso y entonces la cosa, pues claro que pensaba en eso, o sea, me parecía que si yo llevaba eso, lo estiraba un poquitico con la imaginación a unos niveles críticos, producía el último comisario de la ciudad. Ya, y Cristian, en este libro que tienes más producción, has escrito otros libros. eh, Claro que sí, mira, aquí con el Fondo de Cultura Económica también publiqué en Vientos del Pueblo una pequeña crónica sobre un caudillo colombiano que se llama Jorge Eliezer Gaitán, y está acá, ese sí se consigue acá, se llama Gaitán vive bajo los puentes, es de los que vale unos cuantos pesos no más. Y también han publicado una selección de crónicas. Yo he trabajado con muchas revistas de Colombia, Gato Pardo incluso antes de que la trajeran para acá. Hay una selección de crónicas que se llama El Quijote anda en burro y otras crónicas, y varias novelas, una que se llama Eras una vez en el Chocó, Perdidos en Carson City es otra, Bitácora del Dragón y El Rastro de Irene, que son novelas con distintos registros. Hay unas de ficción anticipativa, hay otras realistas, hay otras como fantásticas, y bueno, y crónicas periodísticas que me gustan, me encanta hacer ese trabajo. Mira, ¿eres periodista? Pues mira, yo empecé siendo escritor, le explicaba a una colega tuya, pero en la medida en que eso no daba, pues no llenaba la nevera, yo no ponía ni siquiera un tomate con un cuento en la nevera. Entonces yo dije, me voy a poner a hacer periodismo, y como de alguna manera tenía tantos elementos para trabajar porque leía y escribía, entonces empecé a meterme por el periodismo y terminé haciendo periodismo sin haber tomado ninguna escuela de eso, pero entonces hacía crónicas y tuve a mi cargo una página de crítica de libros, y después tuve una columna de opinión en tal vez el principal periódico del país, en Colombia, en El Tiempo, durante varios años. Y bueno, me han dado premios nacionales por ese trabajo, y ahí vamos. Ah, qué padre. No, bueno, Sí, pero es que de escritor a autodidacta, ¿no? periodista ya fue el camino muy fácil, sí, exacto. Sí, sí, Ujú. sí. Bueno, Cristian, pues algo más que le puedas comentar a los jóvenes que quieran, pues, escribir, que quieran también pues, porque hay que leer tu libro, en fin, qué mensajes. Berta Alicia, pues mira, a los jóvenes, ojalá que vayan ahorita a la primera Feria de la Aventura, que va a estar ahí en el Centro Nacional de las Artes, que se está inaugurando en este momento. Yo el sábado voy a presentar el último comisario de la ciudad a las 2:40, sí, 2:40 de la tarde, ¿En el ahí Senado? en el Senado, en las zonas verdes, creo que se llama. Ah, sí. Entonces voy a estar allí, bacanísimo si van, pues, porque puedo, pues, contestar preguntas, y si al caso se les atraviesa un libro, pues se los firmo. Es la única oportunidad que tendrán de tenerlo, porque el libro se imprimió en Colombia, a pesar de ser el Fondo de Cultura Económica, pues se imprimió en Colombia, importaron unos cuantos volúmenes acá, y esos son los que tenemos para la venta. Así que es única oportunidad, no Ah, se la ok. pierda. Pues ya lo saben, el próximo sábado a las 2 de la tarde, ¿verdad? Sí, es a las 2:15, sí, algo así, A las 2 de la 14 y tarde. 15, exacto. En las áreas verdes del Áreas Parque verdes, que se Nacional, llama. Yo es que sí, zonas verdes, áreas verdes, ¿verdad? sí, del Conjunto Nacional de las Artes del CENART, del Centro Nacional Exacto. de las Artes. Sí, señora. Sí, y bueno, pues ahí pueden ver a Cristian Valencia y bueno, pues pueden tener el gusto de conocerlo, de escucharlo y también de que les firme el libro.
¿De acuerdo? Bertalicia, muchísimas gracias por tu tiempo, por la disposición y bueno, estoy atento a cualquier cosa que quieran. Voy a estar estos días por acá en Ciudad de México disfrutando de la bella ciudad, de la Ciudad de México. Pues disfruta la Ciudad de Así, México. sí, Parece que sí. ya no va a llover tanto, entonces disfruta la Ciudad de México y bueno, pues vete a comer rico. Hay muchas Oh, cosas que hacer. Hay hay muchas muchas cosas que cosas que hacer. hacer, muchas cosas que hacer. Bueno, Cristian, mucho gusto. Lo mismo, Bertalicia, que estés bien, gracias. Gracias. Hasta pronto. Alcanzando el conocimiento.